Apareció no desde la leyenda, sino desde el polvo. La luz vespertina del sol romano caía sobre su cabello, y estos brillaban como si los dioses hubieran arrojado hebras de oro a la multitud polvorienta. Nerón se detuvo. Estaba rodeado de senadores, poetas, músicos, pero en ese instante todo desapareció. Solo él y ese muchacho quedaron. ¿Quién es?, preguntó en voz baja el emperador. La respuesta fue seca: un esclavo de Asia Menor. Uno de los comprados esta mañana. Nerón se acercó lentamente. No le gustaban las respuestas ajenas, le gustaba desentrañar los sentidos por sí mismo. Estudió el rostro del joven, movió la mano por el aire como si quisiera tocarlo, pero no se atrevió. No, dijo casi en un susurro. Esto no es solo un niño. Es un recordatorio. Los sirvientes no entendieron a qué se refería. Pero en los ojos de Nerón ya había un destello de reconocimiento, como si detrás de esa juventud viera a alguien que hacía mucho había perdido. Así comenzó una historia donde una sola palabra de admiración trastocó el destino de otro. Su nombre era Esporo. En Roma ese nombre sonaba casi como una burla: semilla, siembra, algo que podía brotar pero no tenía derecho a elegir en qué suelo. No nació en una casa, sino en el mercado, hijo de una esclava cuyo rostro nadie recordaba. Su madre se disolvió en la multitud, y al niño lo vendieron cuando apenas había aprendido a hablar. Su primer amo lo mantuvo en las caballerizas, donde el olor a sudor y vino era más espeso que el aire. Esporo creció callado, obediente, hermoso, tanto que empezaron a mirarlo no como a un niño, sino como a una cosa. Cuando creció, lo pusieron entre los demás para la tasación. La gente se acercaba, examinaba hombros, cuello, dientes, como si eligiera una figurilla y no a un ser vivo. Pero incluso entre muchos destacaba. Piel clara, ojos límpidos, labios suaves, como si los hubiera modelado un artista que soñó crear algo que recordara lo divino. Las mujeres giraban la cabeza, los hombres se quedaban inmóviles. Pero para él no era una bendición, sino una sentencia: en un mundo donde todo puede comprarse, la belleza es la mercancía más cara. No sabía que esa misma mercancía un día se convertiría en la moneda con la que el destino le compraría un lugar en la historia. Cuando los rumores sobre su aspecto llegaron a la Casa Dorada donde vivía el emperador, la decisión ya había sido tomada no por él, sino por otros en su nombre. El esclavo Esporo fue llevado a la corte como un regalo raro. Le ordenaron lavarse, cortarse el pelo, ponerse un ligero quitón de lino fino y esperar. Nadie explicó por qué. Nadie tenía intención de hacerlo. Y entonces la puerta se abrió de par en par, y entró Nerón. El emperador no llevaba ropas ceremoniales, sino un manto sencillo como un actor antes de salir a escena. Se acercó, estudió al muchacho y sonrió. Ahora lo entiendo, dijo. Porque el cielo no me daba paz. Vio ante sí no a un esclavo, sino a un reflejo, una imagen en la que cobraban vida sus propias pérdidas. Y desde ese momento el joven Esporo dejó de pertenecer a sí mismo. Desde aquel día su vida se dividió en dos partes, antes del palacio y después. Antes vivía a cielo abierto, oía las voces de los esclavos, las maldiciones de los capataces, los golpes del martillo, el olor a vino y a inmundicia. Ahora, mármol, incienso, seda, voces amortiguadas y una mirada de la que no había escondite. La Casa Dorada de Nerón no era solo una residencia, era un teatro. Cada sala, cada estatua, cada paso dentro del espacio imperial era parte de una obra cuidadosamente construida donde el espectador y el dios a la vez era una sola persona, el propio emperador. A Esporo le asignaron un lugar no en los cuartos de servicio, sino en las galerías donde vivían músicos, cantores y actores. Se convirtió en parte de una nueva troupe, un adorno mudo de los placeres del emperador. Le enseñaron a hablar en voz baja, a inclinar la cabeza, a no sostener la mirada del emperador demasiado pronto, pero tampoco a apartarla demasiado tarde. Su andar debía ser ligero, sus movimientos impecablemente precisos, su respiración apenas perceptible. Cada día se volvía nuevo, un poco distinto, alejándose cada vez más del muchacho que alguna vez conoció el olor de la lluvia. A veces le parecía que vivía dentro de un espejo. Su reflejo sonreía, cumplía órdenes, asentía, y él mismo se quedaba en algún lugar profundo, en la sombra. Cuando Nerón pasaba, Esporo se quedaba inmóvil.
El emperador podía detenerse, guardar silencio o de pronto hablar como si se dirigiera no a una persona, sino a su propia visión. «Me recuerdas a», dijo una vez, pero no terminó. Simplemente se acercó y le tocó el cabello como a una reliquia. «Tu luz es la misma». Después de eso, a Esporo se le permitió más que a los demás. No necesitaba cargar pesos, no tenía que estar horas bajo el sol. Acompañaba al emperador en sus paseos, se sentaba a la sombra de los jardines de mármol donde sonaban arpas y escuchaba a Nerón discurrir sobre música, tragedias y destino. Para todos a su alrededor era solo un adorno, una hermosa sombra tras el trono. Pero el propio Nerón veía en él algo distinto. Y poco a poco esa obsesión dejó de ser un secreto. «No es solo un muchacho», susurraban los cortesanos. «Es un recordatorio. Un fantasma de aquella a la que el emperador no puede dejar ir». Esporo oía esas conversaciones. Al principio no entendía, luego empezó a intuir. Notó cómo en la voz de Nerón sonaba cada vez más a menudo no su nombre verdadero, sino otro, uno de mujer. Como las mujeres del séquito lo miraban como si no vieran en él a un rival, sino a una ofensa. Comenzaron a vestirlo de otro modo. En lugar de una túnica simple, tejidos con bordados de oro, capas ligeras, brazaletes en las muñecas. El emperador ordenó que le pusieran adornos que alguna vez habían pertenecido a Popea Sabina, una mujer cuya belleza enloqueció a toda Roma. Entonces lo comprendió, ahora ya no vivía su propia vida. Su rostro se había convertido en el pasado de alguien, su cuerpo en la memoria de alguien. Y en el palacio ya se susurraba que Nerón había encontrado la manera de devolver a la vida un amor muerto, y que el precio de esa resurrección sería terrible. Su transformación avanzó despacio, casi imperceptiblemente, como la mañana que llega sin preguntar si estás listo para ver la luz. Al principio fueron minucias, un peinado nuevo al estilo de la difunta emperatriz, un leve aroma de su perfume que Nerón ordenó frotar en su cabello. Luego vestiduras largas con costuras doradas, anillos en los dedos, un fino cinturón nacarado. Cada mañana Esporo despertaba en silencio, y los sirvientes le traían los mismos adornos, las mismas telas que Popea había llevado alguna vez. En los espejos de la casa dorada ya no se reflejaba la sombra juvenil de un muchacho, sino una criatura frágil, casi etérea, como tallada en luz. Nerón lo miraba durante más tiempo. No hablaba, pero en su mirada vivía un abismo, no de amor siquiera, sino de obsesión. Hablaba de la eternidad, de la belleza, de que todo lo grande debe preservarse. Todo lo digno de memoria debe encarnarse, repetía. No puedo permitir que ella desaparezca. Y entonces pronunció la sentencia que cambió el destino del joven. Los sirvientes hablaban de ello en susurros, como si temieran llamar a las cosas por su nombre. El emperador ordenó quitar todo lo que lo hace una imagen imperfecta. Desde entonces Esporo ya no perteneció ni siquiera a su propio cuerpo. Para Nerón se convirtió en un vaso en el que vertía el recuerdo de una mujer a la que había divinizado. Cuando por primera vez condujeron a Esporo ante la corte con su nuevo aspecto, el salón de mármol enmudeció. El emperador le sostuvo la mano, presentándolo no como esclavo, sino como mi Sabina. Y nadie se atrevió a objetar. Él sonrió con una sonrisa fina, levemente cansada, en la que no había triunfo ni vergüenza, solo una aceptación extraña. Ahora Esporo se sentaba junto a Nerón en los banquetes, recibía regalos, hacía reverencias a los enviados, escuchaba cumplidos que lo helaban por dentro. Cada mirada, cada discurso no se dirigía a él, sino a la mujer que no era. Roma vio un milagro. Él mismo vio el vacío. Pero en ese vacío fue creciendo lentamente una conciencia. Entendió que su destino no era solo el capricho del emperador, sino el espejo de toda una era. Roma, como él, se había perdido convirtiéndose en un reflejo donde la grandeza fue reemplazada por el teatro, el poder por el espectáculo y el amor por un fantasma. A veces, tarde por la noche, cuando el palacio se aquietaba, Esporo se acercaba a la ventana y miraba las luces de la ciudad. Allí, tras los muros, rugía la vida, simple y real, de la que lo habían privado. Y en ese momento le parecía oír la risa de la mujer cuyo semblante llevaba, como si la propia Popea le susurrara, «No eres yo. Pero ahora eres mi memoria». A veces captaba su reflejo en un espejo de bronce y no reconocía el rostro que lo miraba. Era demasiado hermoso, demasiado perfecto, demasiado femenino para pertenecer al muchacho que una vez corrió descalzo por caminos polvorientos.
Su piel se volvió pálida como el mármol de las diosas, y sus movimientos, lentos y cautos, como si cada uno de ellos estuviera siendo observado. Y lo estaban, siempre. Los sirvientes se inclinaban ante él, pero no por respeto, sino por miedo. En sus ojos no era una persona, sino un símbolo vivo del capricho imperial. Todo lo que hacía, cómo comía, cómo se sentaba, cómo giraba la cabeza, se convertía en ritual. Vivía en una jaula de oro y cuanto más lujosa se volvía, más estrecha parecía. Nerón ordenó que lo llamaran mi señora. Lo repetía ante senadores, poetas, músicos. Sentado en el trono, el emperador podía de pronto volverse hacia Esporo y decir, ¿lo ves, Sabina? Se inclinan ante ti otra vez. No han olvidado quién eres. Y entonces lo abrazaba como a una reliquia viva, y en la mirada del emperador se reflejaba la locura de un hombre que había perdido la frontera entre el amor y el poder. Esporo no hablaba. Sabía que cualquier palabra podía destruir la ilusión, e ilusiones eran lo único que lo mantenía con vida. Aprendió a sonreír como sonreía Popea, a hablar con su voz, a mirar como, según Nerón, ella una vez lo miró a él. Pero en algún lugar dentro, lenta, casi imperceptiblemente, se producía otra transformación, del miedo nacía la resistencia. Por la noche, cuando el emperador dormía, se sentaba junto a la ventana abierta y escuchaba el estruendo de Roma más allá de los muros del palacio. Allí tenía lugar otro teatro, no de oro y vino, sino de ruido de calles, voces retumbantes, olor a pan, sudor y vino. Recordó como una vez vio a un joven estirar la mano hacia las estrellas desde lo alto de una colina, y de pronto comprendió, era él mismo, antes de todo esto. Ahora era la sombra del amor de alguien, una marioneta animada. Su vida pertenecía a una leyenda creada por un loco. Y sin embargo un día, cuando Nerón volvió a llamarlo Sabina, Esporo no respondió. Simplemente miró a los ojos del emperador, largo, directo, por primera vez en todo ese tiempo. Y en esa mirada Nerón vio por primera vez no un reflejo del pasado, sino a una persona que en silencio pedía, déjame ir. El emperador apartó la vista. Y esa tarde reinó por primera vez en los muros del palacio un silencio, el que antecede a una caída. Después de aquella mirada todo cambió. Nerón pareció asustado, no de Esporo sino de sí mismo. Empezó a evitarlo, apareció con menos frecuencia, se encerró en sus habitaciones, se sentó largos ratos junto a las estatuas y les habló en susurros como si fueran seres vivos. No comprendía que estaba perdiendo el poder sobre aquel al que él mismo había creado. Y Esporo, dejado sin la atención del emperador, por primera vez no sintió miedo, sino vacío. Daba miedo, pero en él acechaba la libertad. Dejó de ponerse los adornos de Popea, se quitó el cinturón de perlas, apartó la púrpura y por primera vez en mucho tiempo, pidió ropa sencilla. Cuando los sirvientes la trajeron, el desconcierto les cruzó los ojos. ¿Quién era ahora, una emperatriz o un muchacho al que todos ya habían olvidado? Comenzaron los susurros en el palacio. El emperador se había debilitado, el imperio se desmoronaba y su Sabina viva parecía disolverse ante sus ojos. Los salones ociosos se vaciaron, los músicos tocaron cada vez más bajo, y solo el viento traía el olor a quemado desde la ciudad, donde el pueblo expresaba su descontento cada vez más alto. Nerón llamó a Esporo, pero sus conversaciones ya no eran las mismas. El emperador hablaba incoherencias, como un hombre que busca justificación. Debes comprender, decía, no pude hacer otra cosa. Roma tenía que recordarla. Pero ahora solo te recuerda a ti, respondió Esporo en voz baja, y su voz sonó cansada. Estas palabras golpearon más fuerte que cualquier revuelta. Nerón se irguió como si lo hubieran golpeado. Te di todo, gritó. Te di inmortalidad. Me diste su jaula, dijo Esporo sin alzar la voz. Y de pronto el emperador entendió, delante de él ya no había una imagen dócil, ni una estatua, sino una persona a la que ya no podía controlar. Desde ese día dejaron de mostrar a Esporo en los banquetes. Intentaron no mencionar su nombre. Pero en los corredores oscuros del palacio aún se oían sus pasos, ligeros, quedos como una respiración. Caminaba por los salones vacíos donde ayer mismo sonaban flautas y tocaba las paredes como si se despidiera. Roma temblaba. La ciudad se preparaba para la tormenta y, en el corazón de la Casa Dorada, se apagaba la última ilusión. El emperador ya no inspiraba admiración, solo miedo. Esporo lo vio huir de la realidad,
organizar fiestas cada vez más insensatas, oyó truenos de risa donde ayer sonaba música. Y una tarde, cuando lenguas de fuego se alzaron sobre la ciudad, Esporo entendió, no era solo el fin del emperador. Era el fin de todo lo que alguna vez se llamó belleza. La llama que envolvió a Roma se reflejó en sus ojos, no como en un espejo, sino como en una profecía. La ciudad ardía y la gente gritaba, como si los mismos muros clamaran a los dioses. El viento traía el olor a humo y parecía que el aire mismo se había vuelto carbón. Nerón estaba en el balcón del palacio, vestido con un quitón blanco como la nieve, y tocaba la lira. La música era tenue, casi suave, pero en ella se sentía la locura. Cantaba sobre Troya, sobre el destino de los héroes, sobre el fuego eterno, y nadie se atrevía a recordarle que no era un mito lo que ardía, sino su propia capital. Esporo estaba detrás, en penumbra. No se movía. Ya no había miedo en él. Solo cansancio. Vio cómo el fuego iluminaba el rostro de Nerón y comprendió, delante no había ni un gobernante ni un dios, sino un hombre que destruía todo lo que amaba para no ver su propia culpa. Cuando el viento les llevó los gritos desde las calles, el emperador se volvió bruscamente. ¿Lo oyes, Sabina?, dijo mirando a Esporo. Esto es purificación. Roma renacerá de las cenizas como un fénix. Pero Esporo no respondió. Miró hacia abajo donde cuerpos yacían sobre los adoquines, donde mujeres arrastraban a sus hijos, donde la llama devoraba casas como si se vengara de todo. Aquella noche entendió, Roma se había convertido en un espejo del emperador. Y mientras Nerón ardiera por dentro, la ciudad no podría apagarse. El fuego duró 6 días. Y cuando el incendio se apagó, Esporo notó que el palacio se había hecho aún más grande. En lugar de las cenizas el emperador mandó levantar nuevos muros, más altos, más ricos. Pero entre el oro y el mármol ahora había estatuas que asustaban por su falta de vida. Todas tenían los rasgos de una mujer, Popea. Y los suyos propios. Pasaba junto a ella sintiendo que los rostros inmóviles lo observaban. Era un museo de la locura, un templo dedicado a un recuerdo que no podía resucitarse. A veces Nerón lo llamaba y le pedía que tocara la cítara. Escuchaba, quedó con los ojos cerrados, como esperando oír la voz de la que había perdido. Debes quedarte, decía. Sin ti desapareceré. Pero Esporo ya sabía, desaparecer era más temible que vivir una vida ajena. Salía cada vez más a los jardines por la noche, donde el emperador había celebrado fiestas. Ahora reinaba allí la oscuridad, y solo las fuentes susurraban bajo la luz de la luna. Y una vez, de pie junto al agua, se dijo, quiere la inmortalidad, pero no entiende que la memoria también es un fuego. Y quema. Desde ese momento su decisión maduró. No pensaba huir, no pensaba vengarse. Solo quería devolverse lo que una vez le arrebataron, el silencio, su propio nombre y el derecho a desaparecer no en un papel sino como persona. Comenzó a abandonar el palacio lentamente como si borrara su presencia paso a paso. Primero dejó de aparecer en banquetes, luego en los paseos donde al emperador le gustaba mostrar a su Sabina a los enviados extranjeros. Su ausencia no se notó de inmediato, en torno a Nerón siempre había bullicio, cada día engendraba un nuevo capricho, un nuevo espectáculo. Cuando al fin el emperador se alarmó, encontraron a Esporo en el jardín. Estaba sentado en un banco de mármol descalzo sin adornos, mirando el agua del estanque. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Nerón con voz ronca, como si hacía mucho que no hablara como un ser humano. Porque aquí hay silencio, respondió Esporo. El emperador se sentó a su lado, y durante mucho rato callaron. Solo el sonido de las gotas de la fuente llenaba el espacio entre ellos. Creé eternidad para ti, dijo Nerón en voz baja. Nadie la recordará sin ti. ¿Y quién me recordará a mí?, preguntó Esporo. Yo no soy ella. Estas palabras sonaron como un golpe. Nerón alzó los ojos, pero no encontró respuesta dentro de sí. Por primera vez vio en el joven no una imagen, sino un alma cansada de ser un reflejo. Después de esa noche el emperador ya no lo llamó. Los sirvientes le llevaban comida a sus habitaciones sin decir palabra. Esporo salía rara vez. Escribía, en tablillas de arcilla, en líneas breves, como si quisiera conservar lo que quedaba de sí mismo. Fui un nombre que se convirtió en el rostro de otro. Fui una voz que hablaron otros. Y sin embargo existí.
Cuando las noticias de la rebelión llegaron a Roma, el palacio ya temblaba de rumores. Las legiones, antaño obedientes, marchaban ahora sobre la capital. Nerón corría de sala en sala, perdiendo la máscara de divinidad. Ya no cantaba, ya no tocaba, ya no buscaba miradas. Solo susurraba, no se atreverán. Soy el emperador. Soy un dios. Pero en Roma había muchos dioses. Y un dios que perdió el amor del pueblo se convirtió simplemente en un hombre. En esa última noche Esporo vio cómo Nerón se preparaba para huir. El emperador estaba pálido, le temblaban las manos. Lo llamó por última vez. ¿Vendrás conmigo?, preguntó. No, respondió Esporo. Mi lugar está aquí. Nerón lo miró como si quisiera decir algo, pero solo asintió. Y cuando los pasos del emperador se apagaron en el corredor, Esporo quedó solo entre el mármol, que ahora parecía más frío que nunca. Caminó por los salones vacíos donde alguna vez sonaron aplausos, tocó las columnas donde todavía flotaba el olor a incienso y se detuvo ante la estatua de Popea. En su rostro de piedra vio de pronto a sí mismo. No a una mujer, no a una diosa, sino a una persona convertida en símbolo de la pasión de otro. Sonrió. Por primera vez con su propia sonrisa, no aprendida ni imitada. Y dijo en voz baja, que Roma no me recuerde a mí, sino que yo estuve vivo. Aunque fuera un instante vivo. Y afuera ya sonaba un murmullo, Roma se preparaba para el amanecer. El emperador huyó. Y Esporo, el joven que alguna vez había cautivado al propio emperador, desapareció en la luz de la mañana como un espejismo que se disolvía junto con la era en la que la belleza y la locura se habían vuelto lo mismo. Su desaparición no se notó de inmediato, demasiadas cosas se derrumbaban alrededor. Noticias de levantamientos, la huida de Nerón, el hambre y el tumulto azotaron Roma como una tormenta. La gente desmantelaba el palacio como el nido de un dios loco, sacaban oro, estatuas, telas, rompían las columnas donde hasta hace poco se reflejaban la luz y la risa. Nadie sabía a dónde se había ido el que llamaban la nueva Sabina. Decían que salió del palacio antes del alba, que lo vieron en el foro, descalzo con un brazo vendado, caminando entre la multitud donde nadie lo reconocía. Pero había otros rumores. Algunos aseguraban que lo encontraron en el templo de Venus, donde se plantó ante la estatua de la diosa y permaneció callado mucho tiempo hasta que los guardias lo sacaron. Otros decían que se fue al mar, allá donde no hay ni poder ni nombres. La verdad se disolvió en leyenda. Y quizá esa fue la única libertad que logró devolver a sí mismo, desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, el destino del emperador llegaba a su fin. Nerón, rodeado de traidores y de miedo, buscó refugio en casa ajena. Donde antes reinaban el lujo y la lira, ahora solo quedaban sombras y un eco lastimoso. Cuando los soldados llegaron por él, el emperador tembló no de frío, sino al comprender que todo lo que había creado se había vuelto polvo. Sus últimas palabras no fueron sobre el poder ni sobre la gloria. Susurró: ¿Dónde estás, Sabina? Pero no hubo respuesta. Solo el viento alborotó la hierba sobre los muros derruidos. Pasaron los años. El nombre de Nerón se convirtió en símbolo de tiranía, y el nombre de Esporo, en un susurro transmitido por los poetas sin nombrarlo directamente. Su historia se contó no como una biografía, sino como una parábola sobre una persona que se convirtió en el reflejo de la locura ajena. Decían que su imagen siguió apareciendo mucho tiempo en los teatros. Los actores se ponían vestiduras blancas y brazaletes de oro, representando al joven favorito que se convirtió en diosa. La gente miraba, reía, aplaudía, pero en el fondo de la sala siempre había alguien que permanecía en silencio. Porque entendía que tras esa obra había verdad. Y solo unos pocos sabían que en uno de los jardines de Roma, al pie de un viejo ciprés, se alza una losa de mármol sin nombre. En ella está grabada solo una breve inscripción: fue hecho para ser amado, pero se fue para convertirse en sí mismo. Así terminó la historia de un muchacho cuya belleza cambió al emperador y mostró cómo la locura puede vestirse de lujo. Y Roma, como si nada hubiera pasado, siguió viviendo, construyendo nuevos templos, coronando a nuevos gobernantes, buscando nueva belleza. Y nadie notó que junto con Esporo desapareció el alma misma de la era, aquella en la que el amor y el poder intercambiaron lugares por primera vez. Pero la leyenda de él no se desvaneció, al contrario, con cada siglo se volvió más brumosa y seductora.
Los poetas del Imperio tardío escribieron sobre Esporo como sobre un dios joven que descendió al mundo para poner a prueba el poder del hombre. Los filósofos vieron en él un símbolo del sacrificio de la belleza, un recordatorio de que todo lo perfecto está condenado a la destrucción si cae en manos de quienes buscan la eternidad en la carne. Incluso en las crónicas cristianas, donde a Nerón lo llamaban monstruo, había una mención extraña de un joven sin nombre que rehusó el oro por la verdad. Con el tiempo su imagen empezó a cambiar. En el Renacimiento, pintores italianos pintaron cuadros donde un joven pálido, de rizos dorados, está junto a un palacio en ruinas, mirando el ocaso. Su rostro es sereno, pero en sus ojos hay dolor y liberación. Lo llamaban de distintas maneras: Esporo, Sabina, andrógino, el fantasma de Nerón. Pero en todas las pinturas era el mismo, joven, eterno, inasible. Los eruditos discutieron si existió realmente. Algunos creían que era ficción, una leyenda romana sobre el amor incumplido del emperador y la juventud. Otros hallaron rastros en listas de esclavos manumitidos del tiempo de Nerón donde aparecía el nombre Sporus Claudius. Pero todos coincidían en algo: esta historia es demasiado humana para ser solo un mito. A veces en el Museo de Nápoles, donde se guardan bustos romanos, los visitantes se detienen ante una cabeza sin nombre. El rostro es juvenil, los rasgos suaves, los labios entreabiertos como si estuviera a punto de hablar. La placa dice simplemente, siglo I después de Cristo. Y los guías susurran, dicen que es él. Es difícil decir si es verdad. Pero si se mira de cerca ese mármol, puede sentirse un calor extraño. No del piedra, sino de una mirada en la que hay pudor, fuerza y perdón. Como si después de 2000 años por fin hubiera encontrado lo que buscó en vida, no la eternidad, no la gloria, sino la paz. Y quizá esa sea su victoria. Porque Nerón desapareció, sus palacios se hicieron polvo y Esporo, el muchacho que se convirtió en símbolo de un amor perdido y de la falta de libertad, permaneció. No como víctima, sino como recordatorio de que incluso en el tiempo más cruel una persona puede devolverse su propio nombre, simplemente dejando de ser el reflejo de otro. Así lo recordó Roma, no en piedra ni en crónicas, sino en un susurro que aún suena en cada historia sobre la belleza convertida en maldición. Porque, como escribían los antiguos, todo lo demasiado hermoso no pertenece a los hombres, sino al destino.